personas que nos siguen a través de las plataformas de Diario Chañarcillo. Hoy me encuentro con Javier Rebolledo. Él es periodista de investigación, tiene varios libros publicados respecto a temas de derechos humanos, pero se encuentra muy próximo a estrenar un libro sobre otro tema que es bien distinto a lo que ha estado investigando, pero que justamente habla de aquello que nadie quiere hablar y que usualmente incomoda. Primero lo voy a saludar. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, gracias. Javier ha estado recientemente dando un montón de entrevistas respecto a este libro, Falsas Denuncias, que se hace el lanzamiento oficial el 10 de abril y que trata sobre las denuncias judicializadas de abuso sexual infantil en contra de padres y que se trata justamente de denuncias que serían falsas y que más bien tienen otros objetivos detrás más que proteger a los niños, ¿cierto? Y sé que a primera exposición suena muy polémico pensar que esto es falso, pero Javier en su investigación ha logrado acomodar con ciertos síntomas para identificar cuando una denuncia es falsa y además revela el libro cifras que indican que esto es un fenómeno que deberíamos empezar a observar. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos primero cómo llegaste, cómo diste con este tema tan específico. Fíjate que habiendo conocido, creo que el año 2020 o 2019, un caso, eh, y pensando que esta era una realidad aislada, comencé a averiguar un poco sobre el tema. Y me empecé a dar cuenta que habían algunas cuestiones aisladas en algunos medios de comunicación, digamos, a los cuales yo no le había prestado demasiada atención. El caso de Jorge Tocornal, eh, el caso Rodrigo Saavedra Cono, el caso de Enrique Orellana Cifuentes, y así varios más, digamos, entre comillas, de connotación pública, y me llamó la atención, digamos, que habían como ciertos patrones, como que esto partía en tribunales de familia, por ejemplo, con una alta conflictividad previa, con peleas por alimentos, fundamentalmente, separaciones traumáticas, peleas por alimentos y también por la custodia de los niños, por las visitas, etcétera. Es decir, unas peleas largas, largas, largas en tiempo, donde la denuncia de abuso sexual en contra de uno de los hijos, digamos, por parte de un padre, no aparecía como la primera denuncia, como me di cuenta de esto y fui al tribunal a denunciar esto. No, es decir, aquí habían 3, 4 años de una alta conflictiva, altísima conflictiva, donde uno iba viendo cómo esto iba subiendo de alguna manera la apuesta de la denuncia hasta llegar a la denuncia que congelaba todo, que dejaba al padre absolutamente aislado. Y ojo, que también, si bien es un tema que evidentemente uno no se puede hacer el leso en esto, hay un tema de género, digamos, eh, también hay mujeres que están viviendo esto y hay varias mujeres con las que he dado, eh, que son abuelas también y que están viviendo esto dramáticamente, y hay varias mujeres que fueron víctimas de la dictadura, de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y que están siendo víctimas hoy día como abuelas de este tipo de denuncias, señalando que las denuncias verdaderas existen, no en el nivel como se está inflando ahora, y que lo grave es que justamente las verdaderas denuncias, las verdaderas personas abusadas, es muy probable que hoy día no están siendo atendidas debidamente por la justicia, ya que el sistema se encuentra, en palabras de expertos, no mías, digamos, porque no lo soy, atochado por este tipo de denuncias con listas de espera en los organismos especializados, que son los PRM, de hasta un año, para partir a conversar, digamos, para partir la intervención. ¿Mm? Pongamos un poco en contexto a las personas que nos están viendo, porque primero vamos a hablar de las cifras de padres que abusan, o sea, en un término general, cuando un niño es abusado, ¿qué porcentaje de veces son los padres? Porque luego tenemos un segundo dato, Claro. disculpa Javier, que es como que eso se disparó en Chile y eso es algo que a ti te hace ruido, ¿cierto? Ujú. Claro. O sea, uno primero que todo no puede decir que no existen padres y madres, también porque está en la prensa, digamos, existen antecedentes de que hay abuso sexual. Existe, existe. Y eso hay que atenderlo. Siempre hay que atenderlo. Yo siempre dije en respecto a los casos de la dictadura militar, aunque hubiese sido uno, aunque hubiese sido un caso de una violación a una mujer o a un hombre o una tortura a un hombre, fueron miles.
y con mayor razón, pero aunque hubiese sido uno, debemos atenderlo. En este caso, no es uno. Eh, Son muy, en términos generales, decir primero que por un lado se observa una explosión, digamos, de estos tipos de casos. Lo dicen diversas organizaciones, digamos, y actores del sistema, entre otros la Defensoría Penal, incluso, con quien tuve reunión. Entonces, hay unas listas de espera, digamos, que es llegar y verlo, digamos, un año de espera para que te atienda un programa en reparación al maltrato. Entonces, por un lado está eso, y que la mayoría de las personas que están ahí en eso son padres, digamos, acusados. Y por otro lado están las cifras de la UNICEF, digamos, y de otros organismos, pero principalmente de la UNICEF, digamos, que viene estudiando el fenómeno del maltrato en general infantil. De ahí podemos hablar después de las cifras de maltrato, no las de abuso sexual, que también son importantes. Pero en cuanto al abuso sexual, el año 2012, la UNICEF hizo por primera vez en Chile un estudio masivo en niñas y niños, 1.655 niños y niñas en 6 regiones del país correspondiente a cantidad de localidades, de octavo básico. Y les preguntaron sobre abuso sexual y efectivamente existe un 8,7%. Y efectivamente los perpetradores mayoritarios son hombres. Pero, y he aquí, digamos, el tema de investigación, aparecen en primer lugar, no me acuerdo si un vecino, padrastro, tíos, primos y primas, es otro lugar, hermanos y hermanas también, digamos, y los van porcentualizando, digamos, dentro del estudio. Y fíjate que ni padres, y hay que decirlo también, ni madres, aparecen desde el punto de vista estadístico como cifras significativas en este estudio, que es de lo que yo pude recabar que se ha hecho acá en Chile y que no estemos diciendo, oye, las cifras de España dicen o las cifras de acá dicen, y al final, ojo, que no hay un universo realmente encuestado de personas con preguntas serias, con contención, etcétera, como trabaja, en este caso, la UNICEF. ¿Mm? Claro, entonces ahí aparece una primera cosa dispar. Y lo segundo dispar, ¿cierto? Y quiero que tú aquí nos expliques porque es lo que tú investigaste y lo que lograste identificar en el proceso, ¿cierto?, de judicialización de estas separaciones problemáticas, en las que en general lo que se está peleando es la manutención, montos altos, y en que en los procesos se han dicho de todo, el papá con la mamá, como último recurso, ¿cierto?, con este proceso ya dilatado de llegar a un acuerdo en la separación probablemente con historias fuertes antes de estos quiebres matrimoniales muy dolorosos, aparece esta como herramienta, ¿cierto?, de acusar al otro. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí como que se congela el proceso y el papá como que deja de existir. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en los que pude mirar, en los que he ido viendo a través del diario, por ejemplo, que incluso en las audiencias se refieren inmediatamente a los papás de quienes se presume inocencia, ¿cierto? Porque nadie los ha condenado, como agresores y pasan a ser como potenciales agresores por el PRM. Entonces la figura del padre ahí entra en una No potenciales, nebulosa. no los llaman potenciales agresores, No, los llaman agresores. Ese es agresores. el nombre. Es muy fuerte porque en el fondo con esta herramienta como que cambia el proceso, toma otro curso y realmente la figura del padre es como que muere en la vida de los hijos. Pero tú eres el experto y cuéntame un poco qué es lo que tú identificas ahí porque es el sistema en el fondo el que está diseñado de una manera que está vulnerando a alguien en este momento, que eventualmente son los niños, pero también el acusado o acusada de abuso sexual Claro. infantil. Bueno, primero está correcto lo que tú dijiste, son procesos donde hay destrucción de autoestima, digamos, hay cosas graves pero que no son delitos, digamos, que son estas traiciones al corazón, digamos, y destrucciones de familia muchas veces, proyectos familiares truncados, Infidelidad también, ¿ah? ¿cierto? Y muchas Abandono, infidelidades, abandono abandono. también, abandono, muchas veces también encontrar una nueva pareja. Muchas veces esto no se da en el momento en que se separan, se da cuando se encuentra, cuando la otra persona reinicia su vida sentimental. Esto es lo que han captado los peritos, digamos, los peritos judiciales. Cualquiera de los dos, el borrado se puede producir cuando él ha reiniciado su vida sentimental o también cuando ella ha reiniciado su vida sentimental. Y decir que estos no son todas las mamás de Chile, pero sí existe un porcentaje que tenemos que atender y después podemos ver las cifras de cuánto sería haciendo una proyección los niños que podrían estar, niñas viviendo esto. Se produce esta situación y evidentemente cuando son denuncias falsas, como te digo, hay una primera característica, alta conflictividad. La denuncia nunca es original.
Nunca la persona se acerca al tribunal y dice, oye, yo vengo con esto, pase lo que pase, yo vengo acá a proteger a mi hijo o hija, ¿ya? Esto es producto de una larga pelea. Y basta verlo, y eso es lo grave también que está pasando en tribunales de familia, que lo saben. Y lo saben por eso, por ese historial previo. Y no hacen nada. Entonces, llega un organismo que son, hoy día le llaman DCE, antiguamente eran los DAM, que son organismos colaboradores que hacen el diagnóstico. Entonces ven esta situación y dicen, ¿sabes qué? No, este niño no parece tener indicios de abuso sexual, el relato, los dibujos, etcétera, no se condice. El papá no parece tener un perfil tampoco según los test tanto, bla, 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 aplicados. La mamá, digamos, no se la analiza de esa perspectiva, pero sí se analiza a veces, mire, hay una alta conflictividad previa, ponen esa alarma, acá la ponen, digamos, de peleas previas, de posible instrumentalización del sistema, y dicen, pero en virtud de que se trata de un delito tan grave, lo que vamos a hacer es que nosotros recomendamos que este niño, esta niña, pase un programa especializado, porque igual ese niño o niña ha sido dañado, ¿ya? Ha sido dañado a su persona, digamos, por esta conflictividad. Así que lo vamos a pasar, que es lo que tiene el Estado, a un programa de reparación en maltrato grave y abuso sexual, a pesar de que el DAM, pero es lo que tiene, digamos, maltrato grave. Este niño ha sido gravemente vulnerado en sus derechos. Pasa ahí, el tribunal lo visa, dice al PRM, le dice, por favor, usted atienda a todo el grupo familiar, y ahí se produce la primera parte que yo llamo del secuestro del niño por parte del Estado, que es que el PRM automáticamente cuando recibe esa orden del Estado, el PRM le hace un no gigante al juez o a la jueza, y el juez lo acepta y la jueza lo acepta sin decir nada. Y lo que le dice el PRM, y todos los PRM a lo largo de Chile, es que por lineamiento técnico, ellos no pueden atender a un agresor sexual. De ahí viene digamos, la primera victimización, digamos, en un proceso que es la única parte en todo el sistema judicial chileno donde no se respeta la presunción de inocencia, que es lo único que nos rige para que nosotros no nos podamos matar entre nosotros, digamos, que yo no te pueda culpabilizar de algo o tú me puedas culpabilizar de algo a mí y darlo por cierto, es la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces, primero se le parte llamando de esta forma, no lo digo yo, para las personas que tengan dudas, lo dicen los informes de los PRM, están ahí, y tengo muchos informes de los PRM, donde lo llaman agresor sexual. Y lo aíslan y comienza ahí también el segundo negocio, que es el negocio también de los PRM y de estas organizaciones colaboradoras, ONG, colaboradoras del Estado, que a mí me tocó estudiarla hace mucho tiempo y que, por qué no decirlo, están divididas como ranchos por cuoteo político, ¿cierto? Hay algunas que le pertenecen a Evópoli, como el caso de esta ONG que denunció CIPER, ¿cierto? Del PRM Pichilemu, ¿cierto? Que está vinculada a un concejal, digamos, y a todo un círculo de corrupción, ¿cierto? En Pichilemu. A mí me tocó investigar otras, digamos, como la Fundación San Pablo, por ejemplo, cuando estaba partiendo, que estaba en manos de la democracia cristiana, y así suma y sigue. Esto es algo que también saben los funcionarios. Expliquémosle a las personas que nos están viendo para que les quede muy claro. Declarar que un niño no tiene daño y que esto parece que no avanza y que muere aquí, pérdida de plata para ellos, porque en el fondo declarar que aunque no sea evidente un daño, pero sí hay que reparar, significa plata para ellos, porque ese niño entra a un tratamiento de un año que paga el Estado, ¿verdad? Es para que las personas en el fondo lo tengan en contexto. Y esto Estamos genera hablando de estamos hablando de miles y miles de millones. y esto Estamos genera un hablando de tremendo miles conflicto. y miles y miles de millones que están acá en juego. Y vuelvo a mencionar el PRM de Pichilemu, porque se hizo un reportaje en profundidad, y ahí está Evópoli detrás, y es el principal financiamiento de la campaña de Evelyn Matei. Ojo, para que los presidenciales, las personas que estén, digamos, como candidatos presidenciales, tomen este tema en consideración. Yo cuando investigué a la Fundación San Pablo, llegué, fíjate, con las platas que se daban para los niños, para la protección de los niños más desvalidos, llegué hasta que se ocupaban en pancartas y en micros para las campañas de los políticos. Eso está denunciado en dos reportajes largos de investigación que hice en The Clinic. Y esto es súper complejo porque en ¿Mm? el fondo el PRM pareciera a la vista del proceso un organismo técnico que va a dar opiniones técnicas, pero como se ha revelado en todos estos casos que tú mencionabas, que son súper conocidos,
finalmente ninguno de los informes termina por ser tan certero. Y a la larga, en el Claro, caso del economista del Banco Central, ¿verdad? Que eran tremendos los informes, se termina por entender que todo eso estaba, no tenían cómo comprobarlo científicamente, todas las cosas que se declaraban y que estaban los niños inoculados. Entonces, realmente es bien complejo que todavía pasando a llevar la presunción de inocencia, el padre ya sea agresor y además de la ley de los niños en un proceso que como está el sistema colapsado, como bien dices tú, porque los tribunales de familia realmente están con están esperas de 3, colapsados. 4 meses, 6 meses Sí, para cualquier trámite, y entonces la primera parte de los procesos termina por durar 2 o 3 años en que el padre no tiene contacto, o la madre, la claro. persona denunciada, no tiene contacto. Sí, y acá algo importante para seguir el hilo. El PRM, que ya sabemos, ya le hicimos un breve análisis, ahora lo que hablamos de este tema de las platas, digamos. Ellos, recibiendo este diagnóstico, intervienen más o menos en un año, un promedio mínimo de un año, el PRM. Llega a la conclusión, finalmente, después de denostar al padre y de enaltecer la figura de la madre, que es una denuncia responsable, que por último, si es falsa o verdadera, es responsable porque pensó en su hija, pensó en su niño, tiene un vínculo cercano que se nota, la niña se siente protegida, el niño se siente protegido, etcétera. Después de un año llegan a la conclusión de lo mismo, digamos, que el informe inicial, que no había abuso sexual en fiscalía, porque esto se tiene que entregar también la información en el ámbito penal. Fiscalía lo que hace es que, y acá, ojo, le da un sobreseimiento temporal, y de eso se agarran todos, todas, digamos, cuando este tipo de personas, digamos, que no estamos hablando de toda la población, para decir, ah, pero no fue inocente, es no culpable. Es decir, no se encontraron antecedentes para culpabilizarlo. Y este sobreseimiento temporal se da en virtud de una ley loable, ¿cierto?, del año 2019 que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ¿cierto? Y que señala que una persona puede demorarse 20, 30, hasta 40 años, ¿cierto? Como lo vimos en el caso Caradima y lo hemos visto en tantos casos más. Pero se toman de eso para primero decir, mira, a ese padre no le dieron el sobreseimiento definitivo y ese padre no tiene ni una posibilidad de manchar la honra, de limpiar su honra, porque queda con el mote primero de sospechoso y de que el caso se puede abrir en cualquier momento. No se puede querellar por denuncia calumniosa, porque no tiene los papeles para querellarse por denuncia calumniosa. Por ende, su caso y todos los casos que yo vi en el libro, Ah, bien. ninguno entran a aumentar o a dar luces reales de las falsas denuncias y quedan como denuncias de madres responsables que no fueron probadas, y esos padres quedan con el estatus de sospechoso a pesar de que no se encontró ningún antecedente para decir que eran culpables, pero en el fondo, como se les dio este sobreviviente, dicen, bueno, y si a ese papá se le ocurre pelear, por ejemplo, y presentar igual una querella por denuncia calumniosa, lo que ha sucedido, y yo he visto, es que les cae una segunda denuncia de abuso sexual, y el sistema que ya lo tuvo alejado 2, 3 años de su hijo, lo que sucede ahora es que se resetea, parte desde cero y lo vuelve a alejar el 2, 3 años y vuelve a partir el diagnóstico, vuelve a actuar el PRM de la misma forma, y ahí ya tenemos 6 años. Y si en 3 años no se había destruido el vínculo, que está destruido en muchos casos, en 6 años ya, digamos, no hay ni una posibilidad de que ese vínculo se recupere. No hay nadie que le devuelva a esa niña o a ese niño esos 6 años que no estuvo con su padre por una pelea entre adultos. Entonces, y ahí los daños, los estragos hacia el futuro son horrorosos, digamos, las cosas que han pesquisado las personas, están en el libro, digamos, las personas que les toca ver algunas veces, en algunas ocasiones, a estos niños y a estas niñas ya de adultos, digamos, que se dan cuenta que primero cuando chiquititos, siendo muy niñitos, tuvieron que matar a su padre, aceptar que no las quería, que no lo querían ver, que los había abandonado, que era malo, etcétera. Y eso yo lo estoy llevando al punto del abuso sexual, porque esto también se produce, ojo, en los casos de violencia intrafamiliar falsos, que también existen muchos. Es malo, era violento, no quería estar conmigo, no lo vieron nunca más, y cuando grande, cuando llegan a grande se dan cuenta que no era así, que quizás fueron violentados también del otro lado y que tienen que matar la segunda imagen que tenían incondicional, por la cual ellos primero se identificaron absolutamente como niños, porque era su imagen protectora y porque los alejaron de su otra imagen protectora totalmente,
y quedaron ahí, solamente con esa imagen protectora, y quedan huérfanos de de madre y padre. padre y de madre con intentos de suicidio, suicidio, trastornos severos, de muy difícil rehabilitación. Son estos casos de extremadamente difícil rehabilitación. Después podemos hablar de las cifras de violencia reales que ha pesquisado la UNICEF respecto de padres y madres y quiénes son en el ámbito intrafamiliar las personas que más violentan grave, de forma leve, grave y gravísima, física y psicológicamente a los niños y niñas, porque eso también lo estudió UNICEF y no es un tema que yo tenga acá, digamos, una rabia o digamos un sesgo, sino que creo que tenemos que verlo, discutirlo en profundidad, porque es un tema importante, son nuestros niños y nuestras niñas. Javier, en lo personal, siempre estoy por difundir todos los temas que tienen que ver con género, ¿cierto? Y con interseccionalidad, cuáles son las estructuras que perjudican a las mujeres. Pero en particular respecto de estos temas, a mí me llama la atención dentro del proceso que no se evalúa nunca a la denunciante psicológicamente, por ejemplo. O sea, una mamá entra a hacer este tipo de denuncias y su palabra se da por cierta y el papá es sometido a peritajes, pero nunca las mamás. Y esto, eh, en los 10 años en los que me ha tocado investigar y cubrir policial para Diario Cheñercillo y otros medios de la región, lo he visto. O sea, las mamás no son evaluadas. Y por lo tanto, estamos ciertamente frente a un sistema que está en desequilibrio y que por lo tanto permite que estas situaciones tan horribles se ven, porque no es aplicable a todos los casos, pero sí está ocurriendo que con este sistema tan garantista del género, en el fondo, ¿cómo equilibramos y cómo frenamos? ¿Qué propondrías tú? Porque la imprescriptibilidad me parece del todo importante porque hay personas que no recuerdan los abusos y que se demoran años y en su vida adulta, después de haber sido madres, incluso abuelas, recuerdan, ¿cierto?, que fueron abusadas sexualmente por un hermano, por un primo, por un tío, por quien sea, y entonces es necesario garantizar ese espacio. Y por eso también es bien complejo que niños tan chicos estén dando y aportando toda esta información, que además es difícil pesquisar científicamente, o sea, no hay tantas herramientas para llegar a la certeza. Y por lo tanto es súper grave que en el proceso previo ya exista esta etiqueta, ¿cierto?, de agresor y que además no puedan estos papás, ¿cierto?, ser sobreseídos, no puedan ser declarados inocentes. ¿Cuál sería tu propuesta para poder mejorar este sistema? Hay noticias Es recientes difícil, de otros es una países difícil. donde es difícil, yo sé, pero ¿cómo castigamos la falsa denuncia? Porque en Chile no existe, no existe, no hay figura legal para castigar la falsa denuncia. Javier, entonces lo que tú develas en tu libro, ¿cierto? Es cómo el sistema permite cierto abuso de un grupo y rompe en el fondo la garantía del acusado, ¿cierto? De quien debiese presumirse inocencia, pero el sistema en el fondo no está respetando la presunción de inocencia. Y tú que tienes tan clara esta como matrix del sistema, ¿qué propondrías tú para poder equilibrar y que en el fondo los niños, que son lo más importante, no resultaran tan afectados de tener que alejarse de un padre que a la larga podría ser inocente y también de estos padres que en el fondo muchos terminan en bancarrota, presos inocentes o pierden el vínculo, se ven obligados a renunciar al vínculo con sus hijos? ¿Qué es lo que a ti se te ocurre pudiese ayudar a abordar esta problemática? En primer lugar, yo creo que la perspectiva de género es importante, es fundamental, pero la perspectiva de género mal utilizada está causando mucho daño. Y eso se explica también por la bajísima preparación de los organismos técnicos colaboradores. Esto no lo digo yo, lo dice un informe de la Corte Suprema, nuevamente, ¿ya? Que hizo un análisis de los organismos técnicos que están alrededor y que están custodiando todo esto. Entonces, cuando la perspectiva de género se malentiende, se lleva a peritaje sesgado. Cuando existe, por ejemplo, una pelea o una conflictiva, digamos, en que ese hombre, por ejemplo, es acusado de abuso sexual y se trabaja solamente con la madre y con el hijo, cuando no se comprueba el abuso sexual, se termina diciendo que esa mamá igual fue hostilizada, que fue víctima de violencia vicaria, que fue víctima de violencia simbólica, que fue víctima de violencia económica, víctima de un montón de tipos de violencia que muchos de ellos, ojo, pueden ser ciertos, digamos, pero el foco por el cual está alejado ese padre y que no lo están dejando ver es por una cuestión mucho más grave. Entonces se empieza a subir
este otro tema en la medida que se dan cuenta de que el otro se está desinflando y se desinfla completamente. Entonces al final cuando termina su trabajo el PRM, dice, ya no estaba esto, pero pillamos todo esto otro, que es súper grave, y tampoco le vamos a dar ahora ya el acercamiento a ese padre, ya habiendo despejado esto, por este otro tipo de maltrato a la madre. Y ahí entramos en un tema que es súper, súper, súper complejo, como te digo, que es la perspectiva de género mal entendida. Y es complejo y es interesante que lo menciones porque recientemente, el año pasado, fuimos testigos de la promulgación de la ley que previene y sanciona todo tipo de violencia hacia las mujeres, ¿cierto? La ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, que entre otras cosas conceptualiza todos los tipos de violencia. Recientemente, en revisión de casos de mediación, se ha observado, por ejemplo, que las mediadoras a veces tienden a influir respecto de denuncias de violencia. Entonces, como también creo que tenemos que contextualizar, la separación siempre va a ser un momento complejo, problemático, difícil, en que las personas van a estar justamente mediando porque hay un conflicto, el conflicto está. Entonces, cuando tienes un montón de herramientas, como esta ley, por ejemplo, que yo la celebro, y esto es lo que quiero decir, en la mayoría de los casos ayuda. Pero si la ley no viene de la mano de capacitación, educación, tanto de las personas de la ciudadanía en general como de los profesionales que van a tener que acompañar los procesos, el mal uso pudiese estar a la orden del día, porque en el fondo si estoy negociando y no estoy de acuerdo y ahí hay una presión y hay un conflicto, la naturaleza del conflicto es que haya diferencia y por lo tanto pudiese ser que las mediadoras, y esto lo hemos mirado, digamos, en casos reales, en que inmediatamente la mediadora dice, mira, yo identifico que te está ejerciendo violencia económica. O mira, yo identifico que te está eh, ejerciendo violencia psicológica. Y la persona denuncia. Denuncia en un sistema que ya está colapsado. Y luego no tiene ningún acompañamiento. Esto no viene con una psicóloga para los dos, con una terapia, sino que es como, les ponemos etiqueta y los dejamos ahí en el mundo solo que peleen ustedes. Ahora, en Ujú, este caso se agrava más, porque en el libro tú abordas ambos casos. Abordas BIF. Decía que a propósito de la promulgación de la ley que busca erradicar la violencia en contra de las mujeres, se entregaron un montón de definiciones de violencia, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, etcétera, etcétera. Pero no sé si estamos todos capacitados para entender las dimensiones de esto, y entonces muchas veces los procesos de mediación, las mismas mediadoras recomiendan, mira, observo que en este momento se te ejerció violencia económica o violencia psicológica, y como que un poco van motivando que se efectúe la denuncia. Pero esa es una denuncia que a la larga solo echa a perder el proceso, no tiene un acompañamiento psicológico o terapéutico para ambos, porque siempre he pensado además en lo personal que si solamente atiendo a una de las partes y no a las dos partes del conflicto, estoy lejos de solucionarlo, porque tú en el libro hablas por una parte de las denuncias falsas de abuso sexual, pero también de las de violencia intrafamiliar. Y las de ujú, abuso sexual además están un poco escondidas porque hay quienes dicen, no, este libro no tiene asidero porque no hay cifras de padres que han sido falsamente acusados. Entonces yo te pregunto por qué no encontramos esa cifra. Y también te pregunto nuevamente sobre si la perspectiva de género, como la están ocupando hoy día abogados inescrupulosos, está perjudicando estos procesos ujú. en los que a la larga los niños son por lejos los más perjudicados. Vamos por la primera parte, para no confundirme, Es porque muy se me complejo. olvida. Tú me vas diciendo. Si una persona que ha sido acusada de abuso sexual eh, no se encuentra su culpabilidad, no existen antecedentes, en el 70% de los casos, 67% de los casos, según transparencia, se le otorga un sobreseimiento temporal, que eso no es igual a inocencia y no permite tener éxito en querellas por injuria y calumnia para que nos indiquen realmente cuál es la cifra de falsa denuncia. Primera cosa, ¿ya? Entonces, primero, por eso no existe. En segundo lugar, cuando yo consulté en transparencia por el número de padres alejados de hijos por medidas cautelares o el número de padres formalizados por denuncia de abuso sexual en contra de su hijo, la respuesta fue esta: no la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos?
tenemos el dato de cuántos hombres son acusados de abuso sexual, digamos, en esta sede, etcétera, y que son aproximadamente de 10.000 al año. Yo analicé entre el 2018 y el 2022, que son cerca de 50.000, ¿ya? Si tú lo extiendes al 2025, va a llegar más o menos a 80.000, 90.000 casos, más o menos. Y lo que dicen los actores del sistema es que los padres, dentro de los hombres, son los principales víctimas, digamos, de estas denuncias. Si tú, incluso por lo bajo, dicen no son mayoritariamente, son el 50% o el 40%, igual llegas a 40.000 niños y niñas o 40.000 casos en el caso de que fuera un hijo por matrimonio. Si son dos, estás hablando de 50.000, de 60.000 casos probablemente en 7 años. Extiéndelo hacia atrás, 14 años atrás. Son 120.000 casos. O sea, estás llenando 3 estadios nacionales con niños y niñas. Entonces, ojo, que si hay un caso, si hay casos, y esto tiene que investigarse, y no se está investigando porque el sistema no está funcionando democráticamente, no se está respetando la presunción de inocencia, que es lo principal, y el sistema está conspirando para que esto funcione. En dictadura, cuando estábamos en dictadura, se decían que los casos de los detenidos desaparecidos no existían, y que los casos de los torturados y torturadas no existían. Y hasta que denunciamos, por ejemplo, en el caso del despertar de los cuervos que estábamos conversando contigo afuera, los casos de las mujeres que habían sido violadas, todas ellas, estaban invisibilizados. No eran parte prácticamente de las querellas, de No las había denuncias cifras. por tortura, porque a todas las habían violado. Y a los hombres, ojo que a los hombres, quizás no es la misma cantidad que a las mujeres, pero ese libro también lo que denunció fue que muchos hombres habían sido violados, habían sido víctimas de violencia sexual, temas que no existían originalmente y que sí existen. Ahora tú me preguntas, ¿qué pasa con los actores? ¿Cuál es la función que cumplen los abogados dentro de esto? Bueno, tú te das cuenta claramente cuando ves una de estas causas, como te decía, que originalmente, primero, la denuncia de abuso sexual nunca es la original, o sea, no es la primera. Esto es una larga conflictiva y vas viendo tú las estrategias de los abogados, cómo van detrás del dinero o, digamos, por limitar visitas, digamos, o diversa motivación que pueda tener ahí él o la litigante. Y te das cuenta que como último mecanismo aparece esto que congela todo, deja la discusión. Si un papá está peleando por el cuidado personal de su hijo, por ejemplo, y está ganando porque hay violencia del otro lado, porque hay negligencia del otro lado, deja todo absolutamente en cero. Ahí el papá queda con cero posibilidad de obtener nunca nada, digamos, en familia. Y ahí tú tienes estudios de abogados y estudios de abogados que se dedican a hacer carrera de esto, digamos, y de un negocio de esto. Hay un negocio, tal como estábamos hablando antes del negocio de las subvenciones y que están marcadas por el coteo político, las organizaciones de las corporaciones que están alrededor y que son los órganos consultivos principales de los jueces y juezas de familia y también en sede penal, te das cuenta acá también que hay otro negocio. Y lo describe una mujer, fíjate, Daniela Horvitz, que es la 3 veces presidenta de la agrupación de abogados de familia, donde dicen lo que pasó acá es que alguien, como suele pasar, se dio cuenta de que esta cuestión funcionaba. Sumó la perspectiva de género, lo difícil que es comprobarlo, el que hay una pelea por dinero, y dijo, a ver, hagamos esta fórmula, lo armó, lo presentó y funcionó. ¿Y qué es lo que hicieron otros abogados y abogadas al verlo? Muchos lo copiaron. Y también hay otros muchos abogados, y hay que ser justos en esto, que no lo hacen y que no están dispuestos a hacerlo y que han colaborado en esta investigación, digamos, en la que pasó, con casos y con información, muchas veces tras bambalinas porque no quieren enemistarse con los jueces y las juezas de familia, porque están litigando ahí. Y también después de esta investigación, para una segunda entrega que se está preparando, han aparecido muchas abogadas, fíjate, muy valientes, que han dicho, ¿sabes qué? Esto a mí me ha pasado muchas veces y yo no estoy dispuesta a hacerlo y lo veo que hay estudios de abogados y abogadas que se dedican a esta labor. Javier, te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿qué tanto crees tú afecta la presión mediática a los jueces y al sistema que está viendo que esto no tiene ni pies ni cabeza y lo está permitiendo? Y lo segundo que te quiero preguntar es,
que vi que el otro día te reuniste con la Defensoría, y eso quiere decir Ujú. que esto está resonando y de tal forma que en el fondo los protagonistas están queriendo saber qué está pasando con este fenómeno. Cuéntanos, porfa, de esos ambos factores, los medios, la funa, el miedo a la funa y esta recepción que hizo la Defensoría de tu libro. Bueno, el fenómeno es súper complejo porque el fenómeno de la funa, probablemente tal como pasaba con la dictadura, es originalmente un fenómeno positivo que responde a un vacío, ¿cierto? Uno no anda haciendo funas porque quiere funar gente, digamos, en la dictadura lo vimos, la funa nace acá en Chile como una respuesta a la impunidad de la dictadura. Y también nace acá como una respuesta al no te creo. Es decir, en el libro El despertar de los cuervos, yo me acuerdo muy bien que cuando se relata la historia de Olga Letelier, ella dice que su papá le pegaba a su mamá y que ella iba a carabinero y carabinero le decía que ese era un tema de familia. Y ahí ella aprendió a mentir y le dijo que estaban robando en su casa y ahí llegaban los carabineros. Es decir, a ese nivel era el no te creo, digamos. Entonces se entiende que existe una consigna hacia el otro lado en un determinado momento que diga yo te creo. Pero como toda cosa, cuando estamos hablando del péndulo, este péndulo y cuando existe poder de por medio y te das cuenta que funciona, todos estamos sujetos a transformarnos en potenciales dogmáticos, digamos como seres humanos, y aceptar las cosas como dogmas. Y ese es el gran peligro, yo te diría, y la gran lección, que tenemos que estar siempre, hombres y mujeres, no considerándonos ninguno por lo que pase superior que el otro, ni andar dando lecciones de moral al otro que está al lado, porque todos potencialmente podemos caer y podemos caer en el absolutismo. Acá hay una parte que está sucediendo con eso, hay una parte de que el Estado funciona muy mal y que hemos visto el informe Sename, muchos casos como el caso de Lizeth Villa y otros casos tremendos, que claro que tienen a los jueces asustados y no vayan a cometer un error. Súmale los otros elementos que te acabo de mencionar, digamos, la baja preparación, una perspectiva de género en algunos casos mal entendida, y tienes que, eh, para no tener problemas, para evitarse problemas, ¿sabéis qué? Y machismo, además, un machismo pero recalcitrante, dejemos fuera a este actor del sistema, no vaya a ser que sea, no vaya a ser que sea, aunque el diagnóstico dijo que no, si el PRM me está diciendo que no lo va a atender, no le voy a alegar al PRM, ¿caché? Porque el PRM tiene perspectiva de género y después se me va a ir encima con que yo lo dije. Entonces los tienes absolutamente en muchos casos haciendo caso de lo que dicen estos organismos consultivos, Ya sabemos asustados que de de estos técnico no organismos tienes nada. consultivos y asustados de esta perspectiva mal entendida, que insisto, es importante la perspectiva de género. Hay mucha gente que ha luchado y que hemos luchado en el pasado a través del libro El despertar de los cuervos, a través de reportajes en La Nación Domingo respecto a los planes sin vientre, los planes con vientre, y que estábamos porque esto se escuchara, porque somos personas que entendemos y que hablamos desde la cabeza y que hablamos desde el corazón y que queremos la igualdad. En mi caso siempre he estado en esa lucha, pero ahora que estoy en esto, me están identificando como un enemigo. En las redes sociales yo lo veo, me doy cuenta, digamos. No puedo discutir con eso, lo que veo es que hay miedo, porque cuando hay violencia o argumentos descalificadores, hay miedo de esas personas y lo lamento. Lamento causarles miedo, pero lamentablemente este es un tema que es importante y que creo que hay que denunciar. Estamos rodeados de casos en los que la polarización pareciera que se toma, ¿cierto?, como barras bravas la opinión de las personas, pero en realidad, con todo lo que yo misma en este medio de comunicación he tratado de dar espacio a la perspectiva de género, a la interseccionalidad, también creo que es importante siempre hacerlo con eh, prudencia y con imparcialidad, y así como hay mujeres buenas, hay mujeres malas, muy dañadas, quizás no malas, sino que profundamente traumadas, no sé, y también hombres. O sea, creo que aquí no hay ningún absoluto respecto de moralidad y ética, y por lo tanto celebro tu investigación. Yo te comentaba fuera de cámara, ¿cierto?, que había estado mirando los PRM porque, eh, y también el trabajo de las mediadoras, porque parece muy técnico, pero en realidad igual está lleno de sesgos, y al final las personas que se ven afectadas son familias, son padres, madres, hijos que van a tener que estar en contacto toda la vida a pesar de estos procesos, y por lo tanto son tan dramáticos los daños. Tú mencionas en una parte del libro las consecuencias para los niños, que son
parte de estas tragedias. Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, los niños, los que tenemos niños y que hemos tenido la suerte de poder disfrutar a nuestros niños, sabemos que son nuestros incondicionales, ¿cierto? Son incondicionales nuestros. Y sabemos que se encuentran en una orfandad, ¿cierto? También, y sabemos que están siempre necesitados de amor. Por ende, son una mezcla que hay que tratar con mucho cuidado, digamos, es el ser puro, el ser en estado puro. Tú a un niño o una niña bien lo puedes potenciar hacia lo más maravilloso, que es lo que esperamos, ¿cierto? Todo nuestro porvenir. O lo puedes destruir, o la puedes destruir, ¿cierto? Cuando tú inoculas un relato, cuando tú lo pones incluso del lado, de tu lado, ya no hablemos del abuso sexual, digamos que es la parte más dura que trata este libro, pero ¿cuántas personas no han vivido el tener que polarizarse frente a un padre que pucha, que mira que no paga la pensión, anda con la polola, quiere andar con la polola, no quiere estar contigo, no te quiere, no te pesca, no paga, etcétera? ¿Cuántas personas, digo, y ahí ampliamos el universo ya a una discusión más profunda, que es gigantesca, gigantesca? Cuando tú haces que un niño o una niña, cuyos dos polos principales para construir su identidad son el padre y la madre, y le quitas a uno y ese uno destruye al otro, de alguna forma te está destruyendo a ti. Una parte fundamental está sesgando, destruyendo, violentando profundamente una parte tuya. Y eso, si es que se extiende en el tiempo, como estos casos horrorosos que yo abordo en el libro, no tiene reparación, porque el niño o la niña primero hace este primer duelo de tener que matar a ese padre que se fue porque no lo quería, porque no la quería, no la amaba, o peor, la abusó sexualmente. Después cuando crecen se dan cuenta de que no era verdad esto. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que matar a su madre. Esos niños y esas niñas quedan huérfanos de madre y padre. En palabras de un perito judicial con el cual conversé, una de las tantas personas que conversé, me dijo: fíjate que es tan terrible lo que pasa con la identidad de estos niños, suicidios, ideaciones suicidas, relaciones tóxicas, que en lo que yo he visto y que atiendo a mucha gente, digamos, del ámbito social, el hijo de un narcotraficante tiene más identidad y es más funcional a una sociedad que uno de estos cabros. Tremendo. Tremendo, y por eso tan importante que nuestros legisladores o quienes tienen que ver con estos procesos tomen conocimiento y que esta investigación que tú realizaste ojalá tenga todo el ruido necesario y más personas se puedan enterar y a la larga corregir esta situación sistemática que está ocurriendo. Javier, quienes se interesen en conocer en detalle la investigación de tu libro, ¿dónde lo encuentran? El libro está o sea, en todas las cadenas grandes, digamos, Feria Chilena del Libro, Antártica está disponible, en las librerías que leo está distribuido ya, y en librerías, digamos, locales también. Evidentemente no sé si está justo en la librería, no puedo decir eso, pero también una forma efectiva de comprar un libro hoy día, por ejemplo, es a través de la propia editorial, en la página, digamos, se puede solicitar, y en Busca Libre tú puedes pedir el libro y con una muy baja recarga, porque además los ponen con oferta y al final sale como casi lo mismo que comprarla en la librería, o prácticamente lo mismo, si no lo mismo, tú lo puedes pedir y en un día, 2 días, lo compras por internet como te compras unas zapatillas hoy día, puedes pedir tu libro. Bueno, Javier, muchas gracias. Yo sé que tienes el lanzamiento del libro y que además, a propósito de todo este trabajo mediático, has recibido muchos otros casos, así que probablemente exista Mucho. una versión 2 de Así esta es. Estoy investigación. trabajando en eso. Tengo que descansar un poco porque la verdad es que todo el proceso de investigar esto, de publicarlo y de ahora esta parte que es la promoción ha sido extenuante. Entonces nos vamos a tomar un respiro para poder, no por vagoneta, digamos, o sea, por querer, digamos, flojear, sino porque es necesario también después recargar un poco las pilas. Entonces luego de un pequeño descanso, vamos de nuevo, como mono porfiado. Eso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Javier. Súper valioso y súper importante. Y además me imagino que debe haber sido muy desgastante investigar este tipo de temas que no es menor, digamos. Así que nuevamente muchas gracias. Muy interesante tu investigación y también muchas gracias por haber considerado un medio regional para esta difusión de tu libro.